Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos a ver el capítulo 5 y 6 de Génesis. Recuerden que el capítulo 4, lo que vimos son los descendientes de Caín. Y en el capítulo 5 vamos a ver los descendientes de Adán por la parte de Set hasta Noé. Algo así como 1600 a 1700 años entre Set y Noé. Hay 9 generaciones. Este capítulo 5 no lo vamos a escudriñar profundamente, solamente vamos a ver los nombres y qué edad alcanzaron estas gentes. Set vivió 912 años. Set engendra a Enos, que vivió 905 años. Enos engendra a Cainam, que vivió 910 años. Cainam engendra a Nahalalel, que vivió 895 años. Nahalalel engendra a Jared, que vivió 962 años. Jared engendra a Enoc, que vivió 365 años, porque Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Este es de los dos personajes que no ven muerte, Enoc y Elías. Enoc engendra a Matusalén, que es el más longevo de la Biblia. 969 años vivió Matusalén. Matusalén engendra a Lamec. Lamec es el papá de Noé. Lamec vivió 777 años. Y Lamec finalmente engendra a Noé, que vivió 950 años. De Set a Noé son 9 generaciones. La mayoría vivió más de 900 años. Dentro de estos nombres tenemos a Enoc, que no vio muerte, eso hay que resaltar, y tenemos a Matusalén, que es el más viejo que ha existido. Por eso, si a usted le dicen Matusalén, es porque le están diciendo viejo. Esta genealogía también viene en Primera de Crónicas 1, del verso 1 al 4. Ya vimos el capítulo 5. Ahora vamos a ver el capítulo 6. Es de los más controversiales en la Escritura, de los más polémicos. Hay dos posturas teológicas las más fuertes en relación a este tema. Pero primero quiero leerles un poco de la Escritura. Dice así, Génesis 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es pecado, carne, mas serán sus días 120 años. Termino aquí. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muy bien, volviendo al capítulo 6, verso 1, cuando dice hijos de Dios, en hebreo se dice Benei a Elohim. Eso se traduce hijos de Dios. Y siempre que se usa este término Benei a Elohim, se está refiriendo a ángeles, a seres creados directamente por Dios. Y el nombre que se le da a las hijas de los hombres es Banot Ha-Adam. Nada más como Banot Ha-Adam fueron tomadas, copuladas por los Benei a Elohim. Hay dos posturas doctrinales. Una dice que los hijos de Dios son los hijos de Set
que vieron y se metieron y copularon con las hijas de los hombres, que son las hijas de Caín. Humano con humano, unos buenos y otros malos. Los buenos, los de Set, y las malas, las de Caín. Y entonces tuvieron hijos, y ahí cundió la maldad. Esto es la primer postura doctrinal, teológica, que dice que entonces los hijos de Dios eran los hijos de Set, y las hijas de los hombres, las hijas de Caín. La otra postura es que los hijos de Dios fueron ángeles caídos, o sea, demonios. En la caída ellos están en la tierra, los demonios, y vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, hembras humanas, y las tomaron para ellas, entiéndese, copularon. No sé cómo, pero probablemente ellos poseyeron cuerpos humanos. Ellos son los ángeles caídos. Entonces ellos engendran hijos a hembras humanas y nacen los llamados Nefilim, que quiere decir caídos. Son los llamados gigantes de la antigüedad, hombres de gran talla, de gran estatura. Todavía en la época de David se encontraba un gigante muy famoso. ¿Quién es? Goliat. Además, Goliat tenía otros hermanos gigantes. Dentro de ellos estaba uno, el cual es muerto por Jonatán. Mata a un gigante polidactilio, un gigante que tenía 6 dedos en cada pie y en cada mano. Eso lo habla la escritura en Samuel. Hay mucha evidencia arqueológica de que hubo gigantes en la tierra. Hay algo que me llama mucho la atención. Cada vez que aparece un esqueleto o una osificación de un gigante, es desaparecido. No me pregunten a mí por qué, porque no lo sé. No sé por qué está pasando esto, pero hay evidencia que hubo gigantes en la tierra, que no es tan importante si haya habido o no ha habido, pero los hubo. A mí me da la impresión que los hacen desaparecer porque en un momento dado, si hubiera gigantes de ese tamaño, la teoría de la evolución, que es propuesta por Carlos Darwin, que venimos de un mono, se vendría abajo, entre otras cosas. Entonces a mí me da la impresión que eso hace que en un momento dado no se exhiban estos esqueletos humanos con demonio, con genética de demonio, que sí han sido desenterrados en varios lugares. En cambio se encuentran un colmillo en Pekín y hacen todo un hombre, ¿no? El hombre de Pekín, el hombre de Neandertal, de pedacitos de hueso, hacen toda una figura, y ese es el eslabón perdido entre el chango y el hombre. En cambio encuentran un esqueleto gigante y lo esconden, o lo desaparecen, lo meten en museos particulares, porque esto puede contradecir la teoría de la evolución de Carlos Darwin, que es la que boga y la que se da en forma secular. Hubo muchos gigantes regados en la tierra. Hablo de la época antidiluviana. Hubo mucho gigante regado en la tierra conjuntamente con hombres de talla normal. Estas gentes peleaban entre sí y tenían una exquisita maldad, una maldad sobrenatural. Yo los veo a ustedes y les veo una maldad humana, porque veo la mía. Pero estas gentes tenían una maldad exquisitamente terrible, porque tenían genética ¿de quién? De los demonios que habían poseído hembras humanas y nacieron los Nefilim. La Biblia habla de mucho tipo de Nefilim. Hermanos, yo quedé sorprendido de ver tanto gigante con otro nombre. Por ejemplo, Nefilim quiere decir Nafal, caer. Los descendientes de Anak vinieron de los gigantes Nefilim. Números 13:33. Anakim, cuando vean la palabra Anakim, es igual a Refaim. Y esto se encuentra en Deuteronomio 2:10-11. Eran gigantes. Cuando ustedes vean la palabra sonsomeos, Deuteronomio 2:20-21, hermano, eran gigantes. Cuando ustedes oigan del rey Og, habla de que era un gigante. Su cama todavía en los tiempos antiguos, que era una cama de herrería de fierro, todavía se encontró con más de 5 metros de longitud. Había gigantes, hermanos. Cuando Dios le manda a conquistar la tierra de Canaán, y entonces Moisés manda a explorar a Canaán para que viera si podían tomar la tierra, y entonces van los espías y observan gigantes. La gente que dice que no han existido gigantes, dicen es que fue el miedo que les dio y los vieron como gigantes. No, la Biblia dice que eran Nefilim, eran gigantes.
Vamos a trasladarlos a la época de Josué. En Josué 14:12 están los anaseos, que eran gigantes. En Josué 17:15 están los refaitas, que son gigantes. En Josué 14:15 están los Arba Anaquín, que también eran gigantes. En Génesis 15:16 están los amorreos, que también eran gigantes. En Números 13, 29 a 33 están los descendientes de Aná, que eran Nefilín, gigantes. Y termino con esto. En Amós había amorreos con la estatura del tamaño de un cedro. Cuando lean Amós 2:9 dice: los amorreos tenían la estatura de un cedro. Usted vaya a medir lo que mide un cedro. Hay evidencia arqueológica que han escondido, pero sí existieron. La otra postura doctrinal que dice que eran humanos nada más, que Set, los hijos de Set se metieron con las hijas de Caín, están en contra de esta postura de que hubo gigantes. ¿Por qué? Porque Jesús dijo una vez, en Mateo 22:30 Jesús dijo esto. Jesús está predicando y llegan los saduceos que no creían en la resurrección y le hacen esta pregunta. Los fariseos sí creen en la resurrección, saduceos no creen en la resurrección. Entonces unos saduceos se acercan a Jesús y le preguntan: si un esposo tiene a su esposa, pero el esposo se muere, sabemos que Moisés mandó a que el hermano de él, del esposo, se casara con ella, pero este hermano no le da descendencia, no tienen hijos y se muere. Luego viene un tercer hermano y no tiene descendencia, un cuarto, no, hasta el séptimo hermano viene y no hace descendencia, hasta el séptimo hermano. A ver, Jesús, allá en el cielo, ¿quién será el esposo? Esta es la pregunta que le están haciendo los saduceos. Y entonces Jesús responde: allá en el cielo serán como los hijos de Dios, que no se casarán ni se darán en casamiento. Ahí está, los demonios no pueden tener hijos. Pero la Biblia no está diciendo eso, ni Jesús está diciendo eso. Dice que no se pueden casar, o sea, no va a haber casamiento. Allí en el cielo no va a haber de que usted vaya al juez y diga: ya me gustó aquella y yo quiero casarme, ¿no? O en el reino milenial. Y vamos, no, hermano, no va a haber, ni se darán en casamiento. No está diciendo que los demonios no puedan engendrar. Y ya con esto quiero terminar los gigantes, porque la Biblia no le interesan los gigantes. La Biblia le interesa la historia de los hebreos y la maldad humana. La posibilidad de que ángeles caídos poseyeran cuerpos de hombres y estos hombres copularan con hembras humanas y nacieran nefilines, y también había hombres normales, de talla normal. Estos, tanto los gigantes malvados estos, que eran terribles, como los hombres de talla normal, tuvieron guerras. Y estos son los hombres, dice del capítulo 4, hermano, veamos, 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Está diciendo que entre estos gigantes regados por toda la tierra, pelearon con hombres de estatura normal, hicieron sus epopeyas y fueron los héroes de esa época. Eso es lo que está diciendo este extraño versículo. Pero como la Biblia no le interesa cómo fue la historia de los gigantes, lo único que la Biblia hace es exponer el momento en que los hebreos, pueblo de Dios, tienen contacto con estos nefilim, que es en el momento en la conquista de Canaán, cuando se encuentran con gigantes. Ahora, si usted es de los muy interesados en saber qué pasó con estos gigantes y qué hubo, hay algunos libros apócrifos que yo le puedo recomendar. Hay un escritor, Filo, que es egipcio, de la época de Jesús, que habla de gigantes. La maldad que tenía, el canibalismo, cómo se mataban, cómo se comían entre ellos, qué cantidad comían, en fin. También está Josefo, un historiador muy reconocido, que habla de estos gigantes. También hay un libro apócrifo encontrado en la cueva de Qumran, que es el Génesis apócrifo, que habla también de los gigantes. También el libro de Enoc habla de los gigantes. Si a usted le interesa mucho la vida de los gigantes, a mí me interesa más la vida de los judíos, de los hebreos, y cómo es que conquistan Canaán, y cómo Dios es que acaba con todo esto.
avanzamos más. Jesús no está diciendo que no puedan tener crías, que no puedan poseer cuerpos y engendrar mujeres. Lo que está Jesús diciendo es que no pueden casarse ni darse en casamiento. A ver, tráigame al juez, los padrinos, la boda. Está diciendo eso, porque serán como ángeles allá los que alcancen gracia. Por eso los que creemos en la segunda postura creemos que sí hubo gigantes en la tierra. Dios decreta un diluvio porque la maldad era terrible. El Espíritu de Dios dice: no voy a contender con ustedes más, porque ustedes son carne. No hay nada de espíritu en ustedes, son pura maldad. Y se dolió Dios y fue que manda el diluvio. Si todos estos gigantes murieron en el diluvio, ¿por qué vuelven a aparecer gigantes en la época de David, que es después del diluvio? Una probable respuesta es esta: que estos demonios, después del diluvio, volvieron a tener actividad con hembras humanas y volvieron a nacer nefilim, postdiluvianos. Esta es la conjetura. Vean la estrategia de Satanás. Génesis 3:15, la promesa: entre tu simiente y la tuya, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Satanás se entera de que de la simiente de la mujer iba a venir el Mesías, el Salvador. Se entiende ahora, hermanos, que Satanás, sabiendo eso, intenta contaminar la simiente de la mujer, haciendo esto: que los seres caídos, demonios, copulen con las mujeres para que se corrompa la simiente de la mujer. Fue la estrategia de Satanás, hasta que Dios dice: se acabó esto. Estos ángeles especiales, no todos los ángeles, no todos los demonios hicieron esto. Estos demonios en especial van a ser guardados en cárceles de oscuridad especial. Hasta aquí no se va a contaminar más la genética humana. Y para esto, hermanos, hay dos versículos especiales. Uno es 2 de Pedro, capítulo 2, verso del 4 al 10. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaros, el infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hermano, si fueran todos los ángeles y los demonios y Satanás, Satanás estaría ahí. Pero Satanás no está ahí. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este es un grupo, no sabemos qué cantidad de ángeles caídos fueron llevados ahí a prisiones de oscuridad por esa actividad que estaban teniendo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ya ve cómo lo ubica en la época de Noé. Está hablando de esto, de cuando se dio esa contaminación. Pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Otro versículo que apoya esto, hermanos, es Judas capítulo 1, versos 5 a 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, hermano, la palabra dignidad se traduce arquén. Arquén quiere decir dominio, morada, su lugar de confinamiento. Y a los ángeles que no guardaron su arquén, su lugar, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es un grupo particular de demonio que abandonó su dignidad, abandonó sus límites, y entonces tomaron hembras humanas y nacieron los nefilim. Y entonces, en la época de Noé, Dios vio que hay tanta maldad que se dolió en su corazón, lo vamos a leer, y decide destruir todo con agua. Pero hay algo bien bonito, que en medio de toda esta maldad hay un hombre, nada más uno, porque los demás se salvaron por contigüidad, los otros 7. Un hombre que alcanzó gracia, que halló gracia ante Dios, solo uno, hermano. Y por eso viene la simiente otra vez, Sem, Can, Yafet, después del diluvio. Entonces hubo uno, entonces Dios dice: no contenderá mi espíritu más tiempo con ustedes, serán de 120 años. Se refiere a 2 mensajes aquí, hermano, que a partir de que Dios dicta este juicio, pasan 120 años donde todavía Noé predica y nadie se convierte. Qué mal predicador Noé, no se le convierte nadie. Y también después del diluvio, los días de los hombres son acortados, ¿no? 120. La frase hijos de Dios aparece 10 veces en la Biblia, 2 veces en Génesis 6, 3 veces en Job 1:6, Job 38:7, y 5 veces en el Nuevo Testamento. ¿Quién es un hijo de Dios? En el Antiguo Testamento, un hijo de Dios es aquel ser
que es creado directamente por Dios. Por ejemplo, Adán, también Eva y los ángeles, caídos y no caídos, son seres creados directamente por Dios, por eso son llamados hijos de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿a qué se refiere con eso de hijos de Dios? Hermano, usted cuando nació tuvo un nacimiento carnal, nació de su papá y su mamá, pero hubo un momento en que usted conoció la gracia, la fe en Cristo Jesús y usted nació de nuevo y entonces es llamado hijo de Dios, es una nueva creación, una nueva criatura. Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Un hijo de Dios es aquel que ha nacido de nuevo. Entonces en Job 1:6 y Job 38:7 es la misma palabra, Benei a Elohim, que es hijos de Dios. Bien, dice Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces usted es una nueva creación, es alguien creado directamente por Dios. Ya ve que hay gente que tiene sus misas satánicas, entonces, ya después de sus misas satánicas dice que él es hijo de Dios porque todos son criatura. Me pregunto yo, ¿es hijo de Dios? Pueden hacer lo que quieran y lo dicen, somos hijos de Dios. Un hijo de Dios es el creado, un nuevo nacimiento. Os es necesario nacer de nuevo. Y esto no es de voluntad ni de carne humana, sino de Dios que está en el cielo. San Agustín de Hipona y el mismo Calvino creían en esta primera postura. Pero mientras Calvino no argumente versículos bíblicos, pues no, Calvino también es un hombre. Este capítulo 6, Calvino lo veía de una manera absurda. Decía, aquellos que creen que hubo cópula entre ángeles caídos, están locos, ¿no? Respetamos la postura del gran Calvino y también de San Agustín. Avancemos ahora, sí, vámonos al arca. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, verso 5, era mucha en la tierra, hermanos. Y que todo designio de pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ay, hermano, ¿cómo habrá sido esa maldad? Lo que a mí me llama la atención es que dicen que en la época que Jesús regrese va a ser como en los tiempos de Noé. ¿Se da cuenta que esto no va a mejorar? Esto va a empeorar, pero usted tiene al santo de su lado. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Creemos que todo ese mundo estaba corrompido hasta la bestia. Sabemos, hermano, que actualmente hay actos de zoofilia, pero imagínense cómo estaría en los tiempos de Noé. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y luego entre este panorama tan terrible viene una frase maravillosa, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que esté lleno de maldad es como en los tiempos de Noé. Ojalá haya hombres y mujeres que crean en el Señor y entonces Dios vea que ahí se halla gracia. Usted, a veces en medio de tanta maldad de este mundo, usted ve gente haciendo cosas buenas todavía. Es la gracia de Dios todavía en esta tierra. Y Noé halló gracia en medio de toda esa maldad. Gracia es fe. Creía en ese Dios aunque nadie creía. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Sem viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Caf y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Por toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Había una maldad elaborada, inteligente. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellas, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y entonces aquí Dios le hace las indicaciones a Noé sobre el arca. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos son nidos en el arca, y la calafatearás, la impermeabilizarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, de 50 codos su anchura
y de 30 su altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Fíjense, hermanos, que el arca de Noé en nuestros días representa a Jesús. Estos son los últimos días, como Noé. El que se suba a la barca, al arca, que es Jesús, se salva. El que no se suba, aunque diga misa, hermano, aunque se vaya de rodillas de aquí a donde quiera, si no se sube a la arca, que es Jesús, se queda. Sea rico, sea pobre, sea inteligente, sea sagaz, sea astuto, sea bonito, sea feo, como sea. Si no entra a el arca, 120 años se burlaron de Noé. ¿Cuántos años se pueden burlar de nosotros? Pero el día cuando venga el juicio será el crujir de dientes, hermano. Como dice Jesús, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Entonces, el que no se suba al arca, llámese Jesús, perecerá su alma. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y viene la segunda dispensación. La primera dispensación termina cuando Adán y Eva es sacado del huerto. La segunda dispensación termina acá, hermanos, cuando Dios hace pacto con Noé. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. 8, porque es Noé con su esposa. ¿Cuántos van? Y luego tiene 3 hijos con sus 3 mujeres. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo. Macho y hembra le serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo, y servirán de sustento para ti, para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Volvamos al tiempo de Josué. Josué va a conquistar Canaán. En pocas palabras, Dios le dice: acaba con todo. Todo aquel que se te ponga, acaba con él. Está hablando de los cananitas, de los de Canaán, donde ya había gigantes, donde había una maldad exquisita, donde tanto el grande como el pequeño estaba corrompido, había canibalismo, había tantas cosas, gente que odiaba a Dios. Entonces Dios le dice a Josué y a los que conquistan Canaán: acaba con todo. Entonces mucha gente que no cree en el Dios de la Biblia dicen: usted tiene un Dios malo, porque ¿cómo le va a decir a los conquistadores que maten todo, incluyendo niños? Tienen un Dios malo. El Dios del Antiguo Testamento me cae muy mal, dicen algunos. Jesús me cae bien porque se dejó matar en la cruz. La gente de Canaán, había gigantes y había toda esa maldad terrible en Canaán. Idolatraban, mataban niños, al dios Moloch, al dios Mosca, Baal, en fin, hermanos. Y esa gente odiaba al Señor. Entonces Dios le dice: acaba con todo, limpia a esa gente. Que Dios tan malo, hermano. Esa gente odiaba a Dios. Se gozaban en la maldad, hijos de demonios algunos. Vayamos a las medidas del arca de Noé. El arca de Noé medía 135 metros de largo, 23 metros de ancho, 13 metros y medio de alto. La gente dice: no van a caber. Pues que no saben, hermano. Cálculos de volumetría, volumen en el arca. De acuerdo a estas medidas, el volumen del arca, como una caja cuadradona, tiene 41,000 metros cúbicos de capacidad. Nada más ponga los números: 41,000 metros cúbicos de capacidad. Es lo mismo a 522 vagones de ferrocarril. Esta capacidad permite meter 125,000 ovejas. La mayoría de los animales terrestres tienen el tamaño de un borrego. No todos son elefantes, no todos son rinocerontes, ni todos son hipopótamos. Y probablemente los hipopótamos, rinocerontes que entraron eran cachorros, punto. Ahora, el resto de los animales terrestres que tienen el tamaño de una oveja, caben 125,000 de acuerdo al volumen por metro cúbico. ¿Cuántas especies terrestres existen actualmente? 18,000. Hagamos de cuenta que se han extinguido otras 18,000 de animales que se han extinguido, que son muchos. 36,000.
Como son macho y hembra, no nada más es uno, ¿cuántos serían? 72,000 ovejas, aún con los animales que se extinguieron. Tiene capacidad para 125,000 ovejas, o sea, un 60% de su capacidad. El resto es para alimento y para esos seres humanos que entraron. Sí caben. No, pero ¿cómo va a andar Noé lazando un león y metiéndolo a la fuerza, ¿no? Hay dibujos, ¿no?, donde el león no quiere entrar y Noé jalando, y luego un burro que es burro jalándolo, que no quiere entrar por burro. Hermano, se ha visto que el comportamiento de los animales en cautiverio es diferente. Si usted tiene leones, gacelas en cautiverio, el león ya no se come la gacela porque está encerrado, tiene problemas. Es muy probable, hermanos, que Dios puso en los animales que iba a entrar un instinto para acercarse al arca y subir. No tengo ningún problema en creer eso. Y todos a su nidito, a sus nichos, y vámonos para arriba. Por matemáticas sí entran. Recuerde que Dios dio la medida en codos. Hay el codo egipcio, hay el codo griego, el codo persa, el codo árabe, el codo romano. Nosotros creemos en el codo egipcio, de donde viene Moisés, que fue el que escribió esto, de Egipto. Y luego en Hechos dice Esteban que Moisés fue enseñado en la sabiduría de los egipcios. Por eso creemos que el codo al que se refiere Moisés es el codo egipcio, que son 54 centímetros. Además, en la época de Moisés no existía ni el reino árabe, persa, ni griego. Retomando, haciendo un resumen, sí, ciertamente, ángeles caídos que abandonaron su morada, su dignidad, copularon con hembras humanas y nacieron los nefilim. Los nefilim y hombres de talla normal tuvieron sus propias guerras. Esos son los héroes de la antigüedad. La maldad cundió tanto que Dios se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre, pero Noé halló gracia y le dijo a Noé: construye ¿qué? Un arca. Ya vimos los volúmenes del arca, por lo tanto creemos que sí cupieron todos los animales terrestres, aún los extintos. La Biblia dice que como en los tiempos de Noé, dice Jesús, será la segunda venida del Maestro, de nuestro Redentor. Usted se da cuenta que las cosas están bien mal en la tierra, ¿sí o no, hermano? Crímenes, asesinatos. ¿Cómo dice que se va a poner esto? Peor. Porque hay iglesias que dicen que va a haber avivamiento y que todos van a ser cristianos antes de que Jesús venga. Dice Tesalonicenses que si no se presenta la apostasía junto con la maldad del mundo, el Señor no viene. Entonces, no se preocupe, la apostasía está así porque es bíblica, es profética. Y la maldad en el mundo está terrible. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? A ustedes les corresponde ¿qué? Velad y orad. En el mundo tendréis tribulación, mas confiad, porque yo, Jesús, he vencido al mundo. El arca de Noé representa simbólicamente a Jesús. Quien se sube al arca se salva, quien no se sube no se salva, y esto es por predestinación. ¿Cuántos años se burlaron del arca? 120 años se reían del arca. No llueve acá y ya está haciendo un arca, nunca ha llovido acá. Y mira de qué dimensiones, está loco. ¿Cómo le dicen al que predica esto? Está loco, está zafado. Es mi cuate, pero ya se le botó la canica al que predique eso, ¿no? Lo quiero mucho, es muy buena gente, pero ya está re loco, está predicando que el arca y que Noé y que Dios va a regresar y que oren. Pues que no han nacido de nuevo. ¿Quiénes son los hijos de Dios en el Antiguo Testamento? Ángeles caídos, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos de Dios en el Nuevo Testamento? Son los que han nacido de nuevo. Señor, si tu presencia no fuere con nosotros, no iremos. Si tu presencia no fuere con nosotros, no iremos. Es tu presencia en nosotros, Señor, lo que nos hace permanecer y perseverar en la doctrina de Cristo y enseñarla hasta el fin. Habrá gente que nunca la va a entender. Está fuera del arca. Está fuera de la gracia, Señor. Te pedimos por ellos, para que sean alcanzados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.